Grabando. Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un Bien, ¿y video ustedes? cortito. Sí, bien. Bueno, la idea ¿Una capsulita? es hacer un video cortito hablando de lo de hoy día. En poquitas palabras, ¿cómo definirían lo que pasó hoy día? Pero en pocas palabras, lo que se les venga a la mente. ¿Quién parte? Parto yo, Dale, partes tú, dale. Dale, Álvaro. haga el honor. Estábamos hablando con Álvaro hace un ratito por WhatsApp. Antes, ahí en la pega había un espacio y estábamos yo hablando con Álvaro. Y puta, mi visión por lo menos de esto es un poquito pesimista. Yo siento que toda esta weá es un teatro, ¿cachai? O sea, puede ser perfectamente posible un teatro y este fallo cuasi fotográfico, weón, en que ganó como por 1 o 2 votos la votación y la vieja ahí con los abanicos corriendo como Naruto y toda la weá, puede ser un poquito un dulce dentro de la boca que después te van a sacar. Si total después te van a reprimir con toda esa tracalada de pacos que hay. A mí pues temo que sea un teatro. Y lo otro es que mi opinión acerca del 10% es caótica, no sé decir si eso va a ser bueno o no para todos. O sea, tener el 10% de tu plata, chin chin, cómo la van a administrar, qué va a pasar con el mercado, ¿cachai? ¿Qué va a pasar con los valores macroeconómicos, la inflación, el valor del precio de los productos básicos, el mercado negro que vaya a surgir? Todo eso como que me da ciertas dudas de eso. Pero ya, eran pocas palabras. Sí. ¿Y tú, Claudio, qué pensáis? Es que yo, bueno, no expliqué bien mi idea, pero me refería a que hoy día yo vi al menos dos películas suceder. Vi por un lado La amenaza fantasma, ¿Mm? ¿ya? Y por otro lado vi El Padrino. Ya. Y, Explícate. y vi que superaron a las dos películas. Por un lado La amenaza fantasma cuando tratan de convencer al Senado para aplicar medidas más restrictivas. Bueno, en este caso también pues querían escuché los diferentes alegatos de cada uno de los diputados y algunos, o sea, inclusive no sabiendo quién dice la verdad, el que miente, miente muy brígidamente. Porque si tú estás de acuerdo con lo que dice el gobierno, la izquierda sería unos mentirosos con lo que dicen así, pero para irse a la cárcel de los mentirosos que son, pues. Y si uno cree que la izquierda dice la verdad, la derecha es igual de mentirosa, porque los argumentos que tenían eran tan distantes que alguien miente y muy descarado. Y son personas que están ahí haciendo las leyes, pues entonces que los que hagan las leyes sean la mitad en la práctica tan mentirosos me preocupa porque hoy día nosotros lo vimos por internet mucho, pero en general no lo estamos siguiendo. Entonces, si este tipo de debates se dan todos los días, se estamos hablando de personas que ocupan la mentira para tratar de demostrar un punto. Ocupan mucha O sea, falacia. justificar un punto, demostrarlo no podís, pues, demostrar Exactamente. Por un lado vi la amenaza fantasma, pero siendo mucho más power que la amenaza fantasma. Es lo que George Lucas debería haber hecho. Debería haber visto ya, el capítulo de hoy día de lo que pasó y con eso hacer la película. Y por otro lado, El Padrino, por lo que pasó con Chalper, que andaba... o Pero, yo creo que eso es parte del teatro también. mira, pero es que, ya, es que si decimos que todo es parte del teatro, ya, si todo es teatro y en realidad es como ya que nos quedamos en eso. Pero si pensemos que es verdad, es sucio, po. Es sucio lo que está haciendo. O sea, tiene la roulette, es cierto. El asesor, el presidente de la roulette, ¿verdad, po? Sí. El presidente de la roulette tiene ahí puesto al monigote del Piñera y se consigue a Chalper para que trate de cooptar a diputados de su bancada para tratar de que voten como el presidente quiere, ofreciéndole cargos políticos, amenazándolos de que no van a salir elegidos de nuevo. O sea, matonaje.
y después en la tarde saber que al diputado Walker lo amenazaron de muerte, a Diego Chalper también. O sea, de verdad tenemos malos políticos, de verdad tenemos una basofia metida ahí. Yo al menos resumo todo esto en una sola palabra: miedo. Porque yo creo que, o sea, esto hace un año atrás, cuando todas las movilizaciones de Nova FP, esto era impensable. Partamos por eso. Yo creo que sin lo que pasó en octubre, por ejemplo, difícilmente se podríamos haber tenido un escenario de esto, incluso con pandemia, si no hubiera habido octubre entre medio, ¿cachai? Y ahora los tipos ultra presionados, ¿cachai? No sé, ayer hubo cacerolazo, barricada en varios lugares, ¿cachai? Hoy día, no sé, la Unión Portuaria salió planteando así como prácticamente cómo paralizar todo si la weá no la votan, ¿cachai? Y en general la gente estaba un poco en sintonía, así como que se respiraba aire de octubre, onda, como que si votan en contra, salimos a dejar la cagada, ¿cachai? El Transantiago hoy día no iba a salir porque ahí tenía la pera. ¿Sabéis qué? Lo que tú decís me hace pensar que más que un teatro, como dice Jaime, más me voy por la tesis de Álvaro, que yo creo que lo que pasó hoy día es gracias a nosotros en parte, que lo estamos obligando a tener que hacer cosas, a tener que trabajar también. Recuerda que creo que desde octubre en adelante los diputados y los senadores han trabajado más que hace 30 años. Teniendo que legislar. En este corto periodo de tiempo han legislado más y han sacado más Han leyes. acumulado más horas de trabajo, weón. Y hay Claro. un término que es el correr el cerco. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que la victoria, más que los diputados y los senadores, todo el rato es de la gente. Sí, Que yo también creo. De hecho, han obligado a tener que hacer que definan posiciones y que se acabe el acuerdo. Porque el acuerdo no sirve. Eso como darse las claro, manos, sí lleguemos a un acuerdo. No, porque parte que no está avanzamos lo así. mismo que pasó, digamos, en la votación anterior, ¿cachai? Es decir, mucha gente viendo un canal tan aburrido como el Senado, esa weá no pasa, ¿cachai? 50.000 personas en el pic que yo alcancé a ver en el puro canal de los diputados, porque ahora te tenéis que pensar los canales que retransmitían, Claro. pero solo en el Claro. canal Igual 50. quiero rescatar un punto que también lo vimos en la conversación con Álvaro por WhatsApp, que claro, da esperanza ver toda esa transmisión y toda esa cuánta gente veía al canal del Senado, que bueno, es más fome que hacer 3 filas del banco por hobby, bueno, pero hay que recordar que no están legislando, weón, sobre, no sé, por horarios para pasear perritos, weón, están legislando la plata que va a significar la supervivencia. Si hay gente que de verdad necesita esa plata para parar la olla. Entonces es esperable que tenga esa audiencia. Con Álvaro le comentaba sobre esta dicotomía que está ahora súper famosa en internet de dos filósofos que son Slavoj, se llama Slavoj Zizek y el Bill Chung Han. El primero es ahí como, ay, ¿de dónde era este weón? Como Coreano, de, no, pues el Bill Chung Han es coreano y vive en Alemania, sí. pero el Zizek sueco parece. Ya, bueno, más allá de las Sí, nacionalidades de estos weones, Zizek dice que toda esta pandemia y toda esta weá va a ser como un golpe en el corazón del capitalismo y lo va a hacer explotar, ¿cachai? En cambio, Bill Chung Han dice que esto va o le va a dar nuevo aire al capitalismo y lo va a hacer más duro y más controlador, ¿cachai? esto se llama sopa de Wuhan, Copa de Wuhan, es el compilado. ya. Que no son los únicos Entonces, que debaten, ojo. Hay varios más que debaten en ese. Son como unas conferencias ya. que debaten ahí Bueno, los locos.
Pero son muy La buenas, por cosa eso es que que, decís tú. la cosa que ustedes dicen como que aboga un poquito más a la corriente de CISEC, que es como que esta weá está haciendo que la gente se interese por la política y que empiece a haber un cambio. Pero Álvaro también le decía que a lo mejor este cambio es porque de verdad define cómo parar la olla. Y el día que ya no necesitéis parar la olla, ya no van a ver el canal del Senado, les va a importar un pico y se Sí. acabó el cambio. Punto Mira, para Bill Chung-han. yo creo que lo que de cualquiera de las dos posiciones, yo creo que algo que sí pasa es que te obliga a definir posiciones. Al que sea te obliga a no decir, a no ser un DC. Hasta la DC tiene que definir posiciones. Extremismo de centro. Entonces, a mí, eso sí me gusta, porque al menos conoces la posición de los que están haciendo las leyes, o conoces la posición del que está al lado tuyo. A mí sí me gusta, yo sí he visto en mi familia que ahora desde octubre en adelante sí se habla más de política y las posiciones se han marcado más. Ya no hay como, Claro. porque la política de los acuerdos que está en el Congreso también permeaba y terminaba llegando a nosotros. No, está bien si no hay que hablar de política, no, está bien, no, es que no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Hoy día se habla y eso está bien. Y tal Sí, vez, pues. y tal vez nos vamos El, a, tal vez nos vamos a agarrar nos vamos a tirar el A las pelo, piñas, a las manos. pero sí, pero da lo mismo, porque nosotros somos unos neófitos, creo que se dice, en esto, cuando eres totalmente nuevo, ¿sí? sí. Somos neófitos en la conversación política, Yo igual porque, diría novatos, bueno, ya, novato, novato. un poquito Ulala, más que señor. neófitos. Ya, pero somos nuevos al final, como sociedad. Y estamos aprendiendo, entonces, tal vez que las posiciones de repente sean tan duras, es porque estamos aprendiendo a cómo entablar buenas conversaciones políticas. Si nosotros hablamos entre nosotros mismos, que creo que casi nosotros tres tenemos como posiciones más similares, pero cuando nos toca hablar con alguien que es de un lado así como más contrario, cosa que a mí me pasa bastante, me peleo. Es que, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que igual nosotros no tenemos posiciones iguales, para No, nada. pero más No, cercana. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que tenemos la apertura de entender puta el mundo, weón. En el fondo entendemos la misma problemática. Cuando chocáis con un weón que vive en Cuicolandia, ese weón no cacha que la típico de realidad, burbuja. weón, sí, pues, no sabe, weón, que ahí por Mahuidanche, weón, los blogs de Mahuidanche, weón, de verdad, es calcado, weón, una película cyberpunk, así como que las calles con agua, weas colgando del techo, ¿cachai? Entráis y hay un weón con su computador de mano revisando porno, ¿cachai? De verdad, es una realidad cyberpunk como te la puedes imaginar. Y claro, conocer ese lado del mundo en nosotros nos hace tener una perspectiva en la que podemos engranar a pesar de tener pensamientos distintos. Bueno. Jaime, Yo en realidad quería agregar tratando de retrotraerme al debate que habéis puesto de la sopa de Wuhan. Y yo Ajá, creo que en un aspecto los dos tienen razón y los dos están equivocados. ajá, ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día, si uno como analiza la situación, en realidad la situación es indeterminada, ¿cachai? O sea, por el momento creo que es tan dinámica y que está como al centro, ¿cachai? Que depende de lo que se haga, va a terminar siendo una de las dos cosas, una de las dos posiciones, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ahí donde yo igual coincido con el Claudio, que en el fondo lo único que va a permitir decantar en una de las dos posiciones es justamente lo que uno puede hacer también, ¿cachai? Como factor de la realidad, ¿cachai? Porque conversando también con gente, estaban las dos posiciones, ponte tú, ¿cachai? Gente que en realidad pensaba que esta weá no, en el Senado no va a pasar, ¿cachai? Que el trámite que queda, puede que y no que pase. como no, claro, porque y que el gobierno va a hacer todo el lobby posible, las empresas van a hacer todo el lobby posible, le van a pagar
al diablo incluso para que haga magia, y eso va a generar mucha rabia, ¿cachai? Y ahí podéis tener un escenario, ¿cachai? O puede estar el escenario en donde si se logre pasar por el Senado, ¿cachai? Y quede como un dulce, y eso contenga, ¿cachai? Funcione Hay como otro contención, y se da el otro escenario, po. Pero también puede pasar, que yo creo que es algo que también se debe contemplar como, por lo menos como una hipótesis, es que en realidad esto abra un cuestionamiento más profundo, ¿cachai? Sí, a mí en lo personal yo creo que lo del 10% en realidad lo que te habilita es para decir, bueno, ¿sabéis qué? Nosotros no queremos FP, ¿cachai? Es que claro, esto es una ventana, si yo tampoco creo que el 10%. Los mismos de derecha han dicho que, y es muy chistoso porque es- los de derecha dicen, no, porque los de izquierda no quieren el 10%, esto es para terminar con la FP, y los de izquierda dicen, sí, pues, Eso es, pues. sí, Por fin sí, coinciden en algo, weón. bien, bien, señor derechista. Oye, mira, bien Claro. cortito. Ahora el tema es preguntarse cómo se puede hacer eso, ¿cachai? Yo al menos creo que el Parlamento no es la vía. O sea, por más allá de que los tipos hoy día se hayan visto obligados un poco por presión a hacerlo, aún así, si te fijaste, quitaron, ponte tú, El el, punto del medio, el fondo solidario, ¿cachai? sí. Entonces es una especie de como entre ganancia, entre comillas, y castigo, ¿cachai? Porque el que saque ese 10% ya no se, hasta el momento no se lo están reponiendo, como era al principio, ¿cachai? Entonces es como una especie de castigo, o sea, si queréis sacar tu plata, vela tú, voy a quedar con menos plata, ¿cachai? Los Mira, tipos Álvaro, van a buscar que, no, que ni el Estado ni los empresarios vuelvan a colocar esa plata ahí. eh, una cosa, o sea, varias cosas, cortita. No, pero así cortito. Primero, un punto anterior que era el tema del tema de las posiciones y todo. Mira, a mí me pasa con cierta persona que tenemos una visión tan distinta que no vamos a calzar, que es que yo creo que el bienestar de las personas logra una buena economía. Y esta persona piensa que una buena economía logra un bienestar en las personas. Entonces, tenemos una Ya. visión, Como de pero huevo a la gallina un poco. es que sí, es que es diametralmente distinta, no coincidimos y no vamos a coincidir en eso. Sí, Y Es lo, es que es cierto. bidireccional, pues, bueno, es bidireccional. Y el asunto es que creer que las cifras macroeconómicas dan bienestar es quedarse con una verdad, es como querer mirarse los zapatos creyendo que es el horizonte, pues, bueno. es que no es bidireccional porque tú te vayas a preocupar de políticas públicas o de políticas económicas dependiendo de cuál sea de si tú estás a favor del huevo o de la gallina. No, pues, Claudio, mira, porque cuando tú te preocupas de películas, políticas públicas como sanidad universal, como educación, tú no estás haciendo eso porque eres buena persona, weón. Tú estás haciendo eso porque es una inversión, porque tener buenos sanos y buenos educados genera puestos de trabajo de calidad y genera crecimiento, pero estos buenos no quieren crecimiento, sino que quieren el crecimiento de su bolsillo. Por eso. Entonces hacen una antieconomía. Por eso, bueno, no es favorable, por eso es bidireccional, pero no es este caso, que no es que no es el caso que cita tu papá en el fondo. Básicamente yo creo que tu No, papá tiene mira, razón. aquí papá, dije una persona X. Ya digamos que esa persona es tu papá. Bueno, tu papá, pues bueno. Oye, eso, yo creo que es bidireccional, bueno. O sea, ciudadanos felices generan economías fuertes y las economías fuertes generan ciudadanos felices, pues. ¿Pero qué es primero? ¿Una economía fuerte o una persona? ¿En qué Mira, hay yo que invertir primero? Yo creo que hay una que cosita, lo invertir que en la pasa gente. es que en términos absolutos, así como está planteado, está medio difícil de cantarlo, ¿cachai? Por eso me gustaría meter algo que me acordé justo ahora, porque yo lo estudié el año pasado a propósito de que estaba estudiando el, la obra de la dictadura en educación, ¿cachai? Y yo ¿Ya? recuerdo que no me acuerdo si era Jaime Guzmán o el tipo que hacía de ministro de Educación en el momento, pero que el loco planteaba que el cambio era hacer que o sea, permitir
que se instalara la educación privada y al mismo tiempo conscientemente, hacer que la educación pública sea tan mala y tan deteriorada que la persona no vaya a querer estar en una educación gratuita y opte por pagarla, prefiera pagarla, ¿cachai? Pero para eso había que hacer todo un trabajo consciente de deteriorar el sistema educativo, ¿cachai? Y evidentemente aplicar lo mismo para la salud, ¿cachai? Entonces, el problema de un poco de plantearlo en términos absolutos de que si es la economía la que genera el bienestar, o al revés, un bienestar genera una buena economía, es que te comí entre medio todo ese tipo de cosas conscientes que hicieron los tipos, ponte tú, al integrar el neoliberalismo en Chile, pues, ¿cachai? Que fue conscientemente deteriorar ciertos aspectos de la economía o de los servicios o de los derechos, ¿cachai? Cosa de que tú después te veáis obligado a tener que pagar por ellos, ¿cachai? Entonces, ahí hay un rol que en realidad no es como de la economía como una mano invisible, sino que es gente real y gente perversa, gente con leones, que hace las weás como que da puntadas con hilo, pues, ¿cachai? A eso me refería también, no sabía decirlo tan claro, gracias. Pero quiero que nos sentemos en lo que está pasando ahora y para que volvamos al tema de la AFP, pero además el tema sacar el 10% es por la contingencia, ¿cierto? Es solamente una vez, el 10% es opcional, entonces al que no le gusta que no lo saque, y de hecho así habla comparación con la ley de aborto, la mujer que no quiere abortar, que no aborte, listo. Claro, en esos términos democráticos, puedes sacar tu... Sí, y libre sobre todo, que es como loco, es como el piso de nuestra economía, se supone que todo es libre, ¿o no? El liberalismo, la base de nuestra constitución está sentada en el derecho de propiedad. En hacer la weá que queráis con tus weas, eso es. Y la plata, han dicho hasta el cansancio, que es de nosotros porque es capitalización individual. Entonces, si la quiero sacar según el que se me paró la raja, se saca. De la Constitución, debería poder sacarla, pero bueno, no se puede, porque parece que el derecho de propiedad de los que tienen más plata cuenta más. Oye, no, mira, te quería decir que esto de la AFP, que nace por el tema del coronavirus, yo cuando digo esto de que es primero, porque en el coronavirus al principio se trató así, pues. Se primó la economía porque se dijo que una buena economía va a mantener una salud de las personas se enfermaron más y tuvieron que parar con la economía y mantener más la salud. Yo no digo que esté de acuerdo con eso, pero sí estoy en contra de pensar que la economía va a hacer que haya un bienestar. Sí también creo en que es bidireccional, pero prefiero estar mucho más cercano al ser humano sano, hace una economía sana, que al revés. De hecho, hoy día hay mucha gente que tiene problemas mentales que se entiendan en el buen sentido psicológico, entonces tiene depresión, tiene estrés, tiene muchos problemas porque... Tienen tiki, son presidentes. Y además, no, pero me refiero a la gente de como nosotros, que loco, no puedes, tiene crisis de pánico, tiene ansiedad, y todo esto es porque la economía te obliga a tener que pasar por encima de tu salud para mantener una economía estable. Yo creo que eso no es sano. Y a justo... Dale, termina. Es que, y lo del 10%, yo insisto, creo que esto es libertad. Si tú quieres sacarla, la saca. El 30% de los cotizantes nunca va a alcanzar a ocupar la pensión que tiene, y al final el 30% de los cotizantes, saque o no saque la plata, igual se va a cotizar igual se va a pensionar con la pensión solidaria. Entonces da lo mismo que la saque. Tengo una tía que tiene 1 millón, nunca me ha cotizado. Mejor que lo saque, voy a querer dar el pie por una casa. Que lo dé. Eso es una solución que de hecho es una solución para ella, para poder irse a vivir una casa y dejar de arrendar, que jubilarse y que le den igual la pensión solidaria, si igual se la van a dar, y eso le pasa al 30% de las personas.
Y en mi caso, yo voy a sacar la plata y la voy a poner en el APB. Prefiero que esté en el APB porque cualquier problema que tengo la puedo sacar. Y si la dejo adentro, me sigue dando la misma rentabilidad que la tenga en la AFP. Oye, quería... ¿Puedo Gracias. hablar, cierto? Gracias. Ya, bacán. Adelante. Quería tomar el asunto de la salud mental y retrotraerme un poquito a otro escenario que Álvaro iba a plantear, de qué pasaría si. Y la salud... ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya. Mira, soy reggaetonero, weón. Ya. Claro, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en el Senado votan que no? Y Álvaro dice, que a la caga, ¿cierto? Yo creo que sí A también. lo de la AFP. Pero hay que recordar que estos locos se están blindando hasta los dientes, po, de armamento, de fuerzas de represión. Oye, Claudio, ¿tendrás por ahí guardado el WhatsApp del TDK? ¿Lo tienes abierto por ahí o no? ¿Sí? ¿Te acordáis de la foto que les mandé, que era la cita que quería hacer otro día, que no me acordaba? Si la pudierais leer así como... Era de Cuanto más Foucault. Sí, Ah, Léela, Foucault. me acuerdo de haberla visto. Cuantos más delincuentes existan, más crímenes existirán. Cuantos más crímenes haya, más miedo tendrá la población. Y cuanto más miedo tenga la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema contrapolicial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica por qué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una permanente novedad. Entonces, mira, extrapolando un poquito nuestra realidad, lo de Foucault, ¿cachai? Estos locos van a ocupar toda esa carga emotiva que han hecho con respecto a la criminalización del crimen, weón, que van a sacar a las fuerzas del orden con justicia, weón, y probablemente les pasen la rueda arriba a la población. Yo lo Ya lo veo hicieron. Tienen un estado de toque de queda hace como 2 meses, que es totalmente inútil, porque en realidad el virus no se expande más de noche que de día. claro. Álvaro, Mira, igual, desde octubre que mira, estamos en una dictadura. Aparte. sí, pero, bueno, o sea, todas esas medidas sanitarias están bien, pero, bueno, no sé, por ejemplo, esa weá de comprar carros lanzaagua de 10.000 ruedas, weón, ¿qué es esa mierda, weón, cachai? No, pero espera, Están esas las pidieron en octubre, esas las pidieron por lo de octubre. Pero tú canceláis una compra que está llegando recién, po, weón. Pero no la canceláis, pues porque, a ver, lo que tú estás diciendo no es nuevo, En el fondo, no es nuevo. sí, por el fondo, lo que quería retomar de la cuestión de salud mental es que Prioridades. hay una educación de la gente en la sumisión, ¿cachai? La educación de la gente pobre es hacia la sumisión y la educación de la gente rica es hacia la dominación, ¿cachai? Y estos güeyes tienen tanto miedo a ser destronados, a ser Que se devuelta la tortilla. desplazados de su poder, que lo refuerzan por medio de la fuerza, ¿cachai? El ceder el 10% no para ellos no es una decisión macroeconómica, es una decisión de ejercicio del poder. Eso. Que yo coincido con eso en eso con el Jaime, porque más allá de que está bien, quizás se compró unos meses antes, ¿cachai? Pero no es menor que lleguen ahora, en este momento, que hayan dado bombo, ¿cachai? O sea, claramente era una demostración de algo que en realidad no... para mí se le salió el tiro por la culata, ¿cachai? O sea, más que causar temor en la gente, causó más rabia, porque en el fondo la gente empezó a decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades de esta weá, ¿cachai? Ya, esto era corto. Eso del... Nos quedan 10 minutos. Ya, tranqui. Sorry. Pero es una cápsula, ¿no? Disculpa, Está bien la cápsula.
Menos mal que la weá no es supositorio, weón, pero puta, está bien, weón, la cápsula, weón. Sí, pues. Bueno, algo para cerrar, cabrón. Yo Dale. yo quiero cerrar con lo siguiente. Quiero cerrar lo que dice Jaime, que la mediatización de la criminalidad se da siempre por los gobiernos de derecha. Y sorry por ser derecha o izquierda, pero siempre ellos han tenido la delincuencia, final a la delincuencia, final a la delincuencia. Y siempre con eso justifican los medios que toman después que son más de más de seguridad. No me sorprende, a eso voy. Lo esperaba. Eh, Creo que lo que yo les decía al principio de tener que definir posiciones es súper bueno y que esto va a hacer que sí o sí alguien pierda y alguien gane. Y ya no el tema de que todos ganen. ¿Por qué? Si no se aprueba el 10%, ten por seguro, Jaime, que aunque pongan tanque en las calles, la gente va a salir igual. Y no pueden impedir que se quemen todas las micros. O sea, no pueden cuidar a todas las micros. Alguna se va a quemar, algo va a pasar. Algo va a pasar. No quiero decir que llamo a que pase, pero esto es natural que va a pasar. No pasa solo acá, después le echan la culpa a los chilenos, pasa en Inglaterra, pasa en Francia, pasa en Estados Unidos. Eh, es algo casi intrínseco al ser humano de reaccionar así ante la violencia que le hacen a uno también. Po. Sí. Y lo otro es que si el 10% sí sale, las FP van a perder. Yo prefiero que pierdan ellos. Estaba pensando que si lo del 10% sí sale, yo me estaba imaginando imaginarme ser un magnate de la FP y decir, ya tengo que pagarle el 10% a estos weones. ¿De dónde chucha saco catch, weón? Esos weones tienen todo invertido, po, weón. Yo creo que la única plata catch que tienen es la plata que les pusieron ese mes, ¿cachai? Porque de verdad yo creo que tienen toda esa plata invertida en distintas empresas, muchas de ellas sus propias empresas y hacen negocio redondo, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a vender la empresa para liquidarla y pasar la plata, ¿cachai? Yo creo que esa weá es impracticable. Probablemente esa plata no exista, weón. Probablemente así como 99%. Y no sé qué va a pasar con esa ley, pues le van a pedir el 10% y no va a existir. Y lo otro es que si existe, o lo hacen existir tirando las empresas internacionales a la venta, eso va a generar una volatilización del mercado que va a hacer que las acciones bajen y el 10% va a ser nada, pues, puede bajar bruscamente el valor de esa acción y por ende el valor de la plata. Pues, en el fondo la plata de la FP era segura y crecía siempre porque era un fondo súper restrictivo y reservado que nadie lo tocaba, pues todos podían pararse en ese suelo durito. Y ahora con este cambio de paradigma, hay un poco una desconfianza en la FP y en la inversión de la FP y puta, puede que se haya toda la mierda. Lo otro es, claro, la perspectiva macroeconómica, creo que así se dice, de que haya mucho más circulante de golpe en una zona que puede generar una brusca inflación, desabastecimiento y mercado negro y alza de precios y sobreimpresión de circulante. Pero lo peor es que la derecha no está tomando esas precauciones o negándose a pasar al 10% de la FP pensando en esas consecuencias, sino que simplemente por sujetar la teta del poder. Eso. Claro. Mira, yo al menos me gustaría cerrar con el tema de que en realidad, o sea, hoy día yo creo que lo que se manifestó fue el fantasma de octubre. Anduvo dando vueltas. Yo creo que eso como primera cosa. Y yo agarrándome de ahí, para mí yo creo que esto es una tremenda derrota al gobierno de Piñera, por más que sea parcial todavía y que no esté como asegurado, pero una derrota para el gobierno de Piñera, y para mí abre de nuevo te abre la mente de salir de pensar de la pandemia todo el rato, a ponerte a pensar las cosas que venís pensando desde octubre, ¿cachai? O sea, que la FP se tiene que acabar, ¿cachai? Volver a colocar por delante el tema de la asamblea constituyente, ¿cachai? O sea, que esa cuestión nos metieron
un Congreso Constitucional, que no es lo mismo que una Asamblea Constituyente libre y soberana, que yo creo que eso hay que reponerlo. Entonces, para mí, esta votación de hoy día y la tensión que marca de acá para adelante, porque de aquí al Senado va a estar la tensión ahí en el aire. Yo creo que es un poco el momento para ponerse a pensar de nuevo cómo volvemos a reponer esas dos cosas, el fin del FP, o sea, cumplir esa cuestión de que no vamos por el 10%, sino que vamos por todo, y que también queremos una asamblea constituyente que sea realmente libre, que sea realmente soberana, que no esté con esos amarres que ya le hicieron en ese pacto que hicieron entre gallo y medianoche, que realmente fue así, o sea, hicieron una weá a la 1, 2, 3 de la mañana. Para mí está la oportunidad para reponer todas esas cosas, ¿cachai? Entonces, de hacer una salida a toda esta crisis, pero una salida que sea beneficiosa, o sea, para los trabajadores, los sectores populares, que hace un tiempo se estaban manifestando porque tenían hambre de verdad, ¿cachai? Que era una cuestión que no se veía hace harto rato en Chile. Y yo creo que eso es lo que está planteado hoy día, quizás embrionariamente, pero abre un poco esa posibilidad y por eso yo al menos creo que esa es la manifestación del fantasma de octubre, para mí. Ya, estamos listos. Oye, les quiero solamente recordar que creo que los grandes cambios no vienen ni sin dolor, ni se dan cuando el agua está calma. Entonces, lo que hice es esperable. Es esperable que, como dice Jaime, que vaya a haber más contingentes policiales. No va a ser sin dolor. Desde octubre no fue sin dolor. Sé que mucha gente sufre todavía por estar sin pega. Tengo familia que está sin pega por eso. Pero... Yo te sin pega desde ahí. Pero es que es esto o seguir como estamos. Y si seguimos como Sí, estamos, vamos a estar en una falsa sensación de bienestar que no es tal. morir de pie o vivir de rodillas. Hay una frase de Nietzsche que dice que nadie es fuerte si no... A ver, nadie llega a ser fuerte sin tener la necesidad de serlo. Así que, claro, se plantea la necesidad, toca el deber de ser fuerte, no hay de otra. Claro. Y los que tenemos más posibilidades, dar la mano al que tiene menos posibilidades. O sea, predicar con el ejemplo, oye. Si queremos una sociedad más justa, tenemos que partir también nosotros entregando justicia. Sí, pero que sea desde el deseo, no desde el altruismo, ¿ya? Porque... Desde el deseo. Sí. Desde el deseo de ayudar al otro, porque hay muchas veces que el otro no se quiere ayudar a sí mismo. Y yo en general pensaba, o pienso, de hecho, que buena parte del dolor social tiene que ver desde la opresión sistemática a la persona. Pero 10 segundos. hay innumerables veces que las personas se asfixian a sí mismas. Yo solo digo que nuestras vidas valen más que sus ganancias. Así, corta. Y yo lo que les quiero decir es que no es justo que abran un tema cuando estamos cerrando. Ya, cabros, que estén bien. Buenas noches, chiquillos. Comentarios Buenas abajo noches. abiertos, suscribía, comentá, retuiteá. Chao. Chao. Chao.